Bienvenido a este rincón de relatos nocturnos. Si decides quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Empecemos. Hay trabajos que nadie quiere hacer, esos que la gente ve de lejos y piensa, yo nunca podría con eso. Pero cuando la necesidad aprieta, cuando las cuentas se acumulan y la familia tiene hambre, uno acepta lo que sea. Y así fue como terminé cuidando un lugar donde los vivos no deberían pasar la noche, porque hay sitios que guardan secretos, lugares donde el tiempo no funciona como debería, donde la línea entre este mundo y lo que viene después se vuelve tan delgada que puede romperse. Y cuando eso pasa, cuando ves cosas que tu mente no puede explicar, algo cambia dentro de ti para siempre. Esta es mi historia, una historia que me gustaría que fuera mentira, pero que viví cada segundo, cada minuto de terror que cambió mi vida completamente. A veces me pregunto si fue un castigo o una advertencia, pero ya no importa. Lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en aquel cementerio, me acompaña cada noche cuando cierro los ojos. Y ahora te lo cuento a ti, para que sepas que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Me llamo Roberto Castillo Méndez y soy de Guanajuato, México. Tengo 42 años, aunque después de lo que viví, siento que tengo 1000. Nunca fui un hombre de muchas palabras ni de cuentos extraños. Siempre creí en lo que podía ver y tocar. Pero eso fue antes de que aceptara el trabajo como velador nocturno en el cementerio municipal de San Sebastián, un lugar con más de 200 años de antigüedad que todos en el pueblo evitaban mencionar después de que oscurecía. Conseguí el trabajo en marzo del 2020. Mi esposa Guadalupe estaba enferma y los tratamientos costaban más de lo que yo ganaba como albañil. Mis 3 hijos todavía estudiaban y la situación se ponía cada vez más difícil. Cuando vi el anuncio en la presidencia municipal, supe que era mi oportunidad. El sueldo era el doble de lo que ganaba normalmente, aunque nadie duraba más de 3 meses en el puesto. Eso debió haberme advertido algo, pero yo era necio y pensaba que los otros habían renunciado por miedosos. Qué equivocado estaba. El presidente municipal, don Ernesto, un hombre gordo de unos 60 años con bigote canoso, me recibió en su oficina. Recuerdo que cuando le dije que venía por el trabajo del cementerio, dejó de sonreír. Se quitó los lentes, los limpió despacio con un pañuelo y me miró directo a los ojos. Mire, don Roberto, me dijo con voz seria, ese trabajo no es como los demás. El cementerio de San Sebastián es muy antiguo. Allí hay tumbas de la época colonial, de las guerras, de epidemias. Es un lugar con mucha historia. Y bueno, han pasado cosas que la gente platica y que yo no puedo confirmar ni negar. Lo que sí le puedo decir es que debe ser un hombre de carácter firme, no puede asustarse fácil, y sobre todo, debe seguir las reglas al pie de la letra. Yo asentí, pensando que eran puras supersticiones de pueblo. Don Ernesto sacó una hoja de su escritorio y me la entregó. Era una lista de reglas escritas a máquina, en un papel amarillento que parecía tener años guardado. Estas son las normas que todos los veladores deben seguir, continuó. Léalas bien, y si decide aceptar el trabajo, fírmeme aquí abajo. Las reglas eran extrañas, muy específicas. La primera decía que debía llegar exactamente a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana, ni un minuto antes ni después. La segunda indicaba que tenía prohibido entrar a la capilla vieja que estaba en el centro del cementerio. La tercera era no responder si escuchaba voces llamándome por mi nombre. La cuarta, mantener todas las lámparas de aceite encendidas durante toda la noche. Y había más, como no mirar por las ventanas de la caseta de vigilancia entre las 2 y las 3 de la madrugada, no silbar ni cantar, y nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir la puerta si alguien tocaba después de medianoche. Son reglas raras, lo sé, admitió don Ernesto, pero están ahí por algo. Los que no las respetaron, bueno, las cosas no les fueron bien. Uno terminó en el Hospital Psiquiátrico de León. Otro simplemente desapareció una noche y lo encontraron 3 días después caminando por la carretera, sin poder hablar. Todavía está internado. Y hubo otro que, bueno, mejor ni le cuento.
El punto es que si acepta, debe comprometerse a seguir cada regla. Yo necesitaba el dinero. Guadalupe necesitaba sus medicinas. Así que tomé la pluma y firmé sin pensarlo 2 veces. Don Ernesto suspiró, como si hubiera esperado que yo me arrepintiera, y me entregó las llaves del cementerio junto con una lámpara de mano. «Que Dios lo acompañe, don Roberto», me dijo, y en su voz había algo que no era solo educación. Era lástima. Mi primer día fue un viernes. Guadalupe me preparó la cena temprano y me preparó un termo con café bien cargado. Mis hijos me veían con curiosidad mientras me ponía la chamarra. «Papá, ¿es cierto que en los cementerios salen espantos?», me preguntó mi hijo menor, Carlitos, de apenas 8 años. «No, mijo», le respondí acariciándole el cabello. «Esas son puras historias que cuenta la gente. No hay nada que temer». Pero cuando salí de casa y empecé a caminar hacia el cementerio, sentí un nudo en el estómago. El cementerio de San Sebastián estaba en las afueras del pueblo, subiendo por un camino de terracería que bordeaba un barranco. De día, el lugar se veía abandonado y triste, con sus paredes altas de piedra gris cubiertas de musgo y su puerta de hierro oxidado. Pero de noche era diferente. Había algo en el aire, una sensación de peso, como si el lugar mismo estuviera vivo y respirando. Llegué a las 10 en punto, tal como decían las reglas. La puerta principal estaba cerrada con candado. Usé la llave grande que me había dado don Ernesto, y el candado se abrió con un sonido metálico que resonó en la oscuridad. Empujé la puerta de hierro y ésta se abrió lentamente, rechinando como si no la hubieran abierto en años, aunque yo sabía que el velador anterior había estado allí hasta la semana pasada. El cementerio era enorme. Había tumbas por todos lados, algunas muy antiguas con ángeles de piedra rotos y cruces inclinadas. Los árboles eran viejos y retorcidos, y sus ramas se extendían sobre los caminos como brazos tratando de atrapar algo. Al fondo, sobre una pequeña colina, se veía la silueta oscura de la capilla vieja, esa que las reglas me prohibían visitar. Algo en esa construcción me hizo sentir frío, aunque la noche era templada. La caseta de vigilancia estaba cerca de la entrada, una construcción pequeña de un solo cuarto con una mesa, una silla, una cama plegable y una ventana que daba hacia el interior del cementerio. Entré y dejé mis cosas sobre la mesa. Había 4 lámparas de aceite colocadas en las esquinas del cuarto, ya preparadas. Saqué los cerillos y las encendí una por una, como decían las reglas. La luz amarillenta llenó el espacio, creando sombras que bailaban en las paredes. Me senté en la silla y saqué mi termo de café. Todo estaba tranquilo. Se escuchaban los grillos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Esto va a estar fácil, pensé. Puras supersticiones de gente miedosa. Pero apenas pasó media hora cuando escuché el primer sonido extraño. Era como un arrastre, como si alguien moviera algo pesado sobre la tierra. Venía de algún lugar profundo del cementerio. Me asomé por la ventana pero no vi nada. Solo las sombras de las tumbas y los árboles moviéndose con el viento. El sonido se detuvo después de 1 minuto. «Es un animal», me dije a mí mismo. «Tal vez un perro o un mapache». Pero entonces lo volví a escuchar, y esta vez estaba más cerca. Y no era un animal. Era definitivamente algo arrastrándose, algo grande. El sonido se movía entre las tumbas, acercándose lentamente a la caseta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Agarré mi lámpara de mano y la encendí, apuntando hacia la oscuridad a través de la ventana. La luz iluminó las lápidas cercanas, pero no vi nada fuera de lugar. El arrastre se detuvo justo afuera de la caseta. Hubo un momento de silencio absoluto donde ni siquiera los grillos se escuchaban, y entonces algo golpeó la puerta. No fue un toque normal. Fue un golpe fuerte, desesperado, como si alguien usara ambas manos con todas sus fuerzas. La puerta tembló en sus bisagras. Me levanté de un salto tirando la silla. Mi respiración se volvió rápida y pesada. Otro golpe, más fuerte que el anterior. Y luego otro. Y otro. Alguien o algo quería entrar con una urgencia que daba terror. Entonces recordé la regla número 7. Nunca abrir la puerta si alguien tocaba después de medianoche. Miré mi reloj. Eran las 11:15. Todavía no era medianoche, pero algo me decía que no debía abrir esa puerta.
Algo en lo profundo de mi ser me gritaba que me quedara donde estaba. Los golpes continuaron durante lo que me parecieron horas, pero que en realidad fueron solo unos minutos. Cada impacto hacía vibrar la puerta de madera y yo podía ver cómo se movía en el marco. Me quedé pegado contra la pared del fondo, lo más lejos posible de la entrada, con la lámpara apretada entre mis manos sudorosas. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio espeso, antinatural. Me quedé inmóvil sin atreverme a respirar, esperando a que algo más sucediera. Pasó 1 minuto, 2, 5, nada. Lentamente, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera con cuidado. No había nadie. Las tumbas seguían en su lugar. Los árboles se movían suavemente con la brisa. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo había escuchado esos golpes. Habían sido reales. La puerta todavía vibraba ligeramente. Me alejé de la ventana y volví a sentarme, levantando la silla que había tirado. Mis manos temblaban mientras me servía más café. Es solo el primer día, me dije tratando de calmarme. Puedes con esto, lo necesitas. Las siguientes horas pasaron sin incidentes. Me dediqué a revisar las lámparas, a asegurarme de que siguieran encendidas. Leí las reglas una y otra vez, memorizándolas. No responder si escuchaba mi nombre, no mirar por las ventanas entre las 2 y las 3 de la madrugada, no entrar a la capilla vieja. Cada regla parecía más ominosa ahora que estaba allí, en medio de la oscuridad. Cerca de la 1 de la mañana, cuando estaba empezando a relajarme un poco, escuché pasos. No eran como el arrastre de antes. Estos eran pasos claros, definidos, de alguien caminando sobre la grava del camino principal del cementerio. Venían desde la entrada, acercándose a la caseta. Pasos lentos, pausados, como los de alguien que camina sin prisa. Me quedé paralizado. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Hubo un momento de silencio y luego escuché una voz. Una voz de hombre, profunda y clara. Roberto. Era mi nombre. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Recordé la regla número 3. No responder. Apreté los labios y cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración. Roberto Castillo, dijo la voz otra vez, y había algo en su tono que me resultaba familiar pero que no podía identificar. Abre la puerta, necesito hablar contigo. Cada fibra de mi ser me gritaba que respondiera, que preguntara quién era. Pero mantuve la boca cerrada. Las reglas estaban allí por algo. Los veladores anteriores no las habían seguido y mira cómo les había ido. Sé que estás ahí, continuó la voz. Puedo escuchar tu respiración, tu corazón. Está latiendo muy rápido, Roberto. Tienes miedo. No deberías tener miedo. Solo quiero hablar. Abrí los ojos y miré hacia la puerta. Podía ver una sombra a través de la rendija inferior. La sombra de alguien parado justo del otro lado. Una sombra que se extendía de forma extraña, como si la persona fuera más alta de lo normal, o como si la luz viniera de un ángulo imposible. Roberto Castillo Méndez, dijo la voz, y esta vez mencionó mi apellido completo, el que yo nunca usaba. De la calle Morelos número 23, esposo de Guadalupe, padre de 3 niños, Carlitos, Ana y Miguel. Se me heló la sangre. Sabía dónde vivía. Sabía los nombres de mi familia, mis hijos. Mencionar a mis hijos hizo que una furia mezclada con terror se apoderara de mí. Quería abrir la puerta y enfrentar a quien fuera que estuviera allí. Pero algo, tal vez el instinto de supervivencia, me mantuvo en mi lugar. Pobrecita Guadalupe, continuó la voz con un tono de falsa compasión que me revolvió el estómago. Tan enferma, debe ser difícil verla sufrir. Los tratamientos son caros, ¿verdad? Por eso estás aquí, por el dinero, por tu familia. Qué noble de tu parte. Apreté los puños. Quien fuera que estuviera allí afuera sabía demasiado. Demasiado sobre mí, sobre mi vida. Eso no era normal. Eso no era posible. Pero este trabajo tiene un precio, Roberto. La voz se volvió más oscura, más profunda. Todo tiene un precio, y tú vas a pagar el tuyo,
igual que los demás, igual que todos los que han venido antes que tú. Los pasos se reanudaron, alejándose lentamente. Los escuché alejarse por el camino de grava hasta que se perdieron en la distancia. Pero la sombra bajo la puerta permaneció allí. No se movió, se quedó allí, completamente inmóvil durante lo que me parecieron horas. Miré mi reloj. Eran las 2:10. En 10 minutos comenzaba el periodo en que no debía mirar por las ventanas. La regla número 5. Y la sombra seguía allí, bajo la puerta, esperando. A las 2 en punto exactas, la sombra desapareció. Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Inmediatamente aparté la mirada de la ventana y me concentré en mirar el suelo, la mesa, las lámparas, cualquier cosa menos hacia afuera. 1 hora. Tenía que aguantar 1 hora sin mirar. Los minutos se arrastraban como siglos. El silencio era absoluto ahora. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el crepitar ocasional de las lámparas de aceite. Mantuve la mirada fija en mis manos, contando los segundos, tratando de no pensar en lo que podría estar pasando allá afuera. Pero entonces empecé a escuchar algo nuevo. Era un sonido que venía de todas direcciones a la vez, un murmullo. Como voces susurrando, muchas voces, todas hablando al mismo tiempo pero tan bajo que no podía distinguir las palabras. El murmullo creció poco a poco, llenando el aire, rodeándome. Era como estar en medio de una multitud invisible, todos hablando, todos susurrando secretos que no podía comprender. Y tenía una urgencia terrible de mirar por la ventana, una necesidad casi física. Algo dentro de mí me gritaba que mirara, que necesitaba ver qué estaba causando ese sonido. Mis ojos se movían involuntariamente hacia la ventana, pero cada vez lograba desviarlos en el último segundo. Sudaba frío. Mis manos temblaban tanto que tuve que meterlas debajo de las piernas para mantenerlas quietas. El murmullo se intensificó. Ahora podía distinguir algunas palabras sueltas. Mira, voltea, ven, únete a nosotros. Las voces se superponían unas con otras, creando un coro demencial que hacía que me doliera la cabeza. Cerré los ojos con fuerza, cubriéndome los oídos con las manos, pero el sonido no disminuía. Parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Y entonces escuché una voz que destacaba entre todas las demás. Era la voz de Guadalupe, mi esposa, clara como si estuviera parada junto a mí. Roberto, amor, ayúdame. Abrí los ojos de golpe. Esa era la voz de Guadalupe, no había duda. Sonaba asustada, dolida. Mis ojos se dirigieron automáticamente hacia la ventana. Roberto, por favor, me duele mucho. Mi mano se extendió hacia la cortina de la ventana. Estaba a centímetros de apartarla cuando mi mirada cayó sobre el reloj. Las 2:45. Todavía faltaban 15 minutos. La regla decía claramente que no podía mirar hasta las 3, pero esa era la voz de mi esposa. Sonaba tan real, tan desesperada. ¿Y si de verdad era ella? ¿Y si algo le había pasado y había venido a buscarme? ¿Y si necesitaba mi ayuda? Roberto, los niños también están aquí, todos te necesitamos. Eso me detuvo. Los niños. ¿Por qué estarían los niños en el cementerio a las 3 de la mañana? Eso no tenía sentido. No podían estar allí. Era imposible. Los había dejado durmiendo en casa. Esto no era real. No podía ser real. Retiré mi mano de la cortina y la apreté contra mi pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Escuchar la voz de Guadalupe y no poder hacer nada era una tortura, pero sabía, en lo profundo de mi ser, que lo que estaba allá afuera no era mi esposa. Era algo más, algo que estaba usando su voz para hacerme romper las reglas. Cobarde, dijo la voz de Guadalupe, pero ahora el tono había cambiado. Ya no sonaba asustada, sonaba enojada, cruel. ¿No nos quieres ayudar? ¿Prefieres quedarte ahí escondido mientras tu familia sufre? Las voces de mis hijos se unieron. Papá, ¿por qué no nos ayudas? Papá, tenemos miedo. Pero sus voces sonaban extrañas, distorsionadas, como si vinieran de bocas que no estaban hechas para hablar. Miré el reloj constantemente. 2:50, 2:55, 2:59. Las voces alcanzaron un crescendo insoportable, gritando, suplicando,
maldiciendo, todo al mismo tiempo. Y justo cuando pensé que mi cabeza iba a explotar, el reloj marcó las 3 en punto. Las voces se detuvieron de inmediato. El silencio regresó tan abruptamente que fue como un golpe físico. Me quedé allí, temblando, sudando, con las lágrimas todavía corriendo por mi rostro. Lentamente, muy lentamente, me atreví a mirar por la ventana. No había nada. El cementerio estaba vacío y tranquilo bajo la luz de la luna. Las tumbas, los árboles, todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado, como si la última hora no hubiera sido más que una pesadilla, pero yo sabía que había sido real, tan real como el temblor de mis manos y el sudor que empapaba mi camisa. Me dejé caer en la silla, exhausto, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Y todavía faltaban 3 horas para que amaneciera. 3 horas más en ese lugar maldito. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en esa silla, vigilando las lámparas de aceite, asegurándome de que no se apagaran. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido, por pequeño que fuera, me ponía los nervios de punta. Pero nada más sucedió. El cementerio permaneció en silencio, como si estuviera satisfecho con haberme atormentado por esa noche. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, no esperé ni un segundo más. Apagué las lámparas, tomé mis cosas y salí de la caseta casi corriendo. La luz del amanecer nunca me había parecido tan hermosa. Cerré la puerta del cementerio con manos temblorosas y caminé de regreso a casa lo más rápido que pude. Guadalupe estaba despierta, preparando el desayuno. Cuando me vio entrar, su sonrisa se borró inmediatamente. «Roberto, te ves terrible. ¿Qué pasó?» No supe qué decirle. ¿Cómo podía explicarle lo que había vivido? ¿Cómo podía contarle que había escuchado su voz suplicándome que la ayudara, sabiendo que no era ella? Me senté en la mesa y simplemente le dije que había sido una noche larga, que no había dormido bien. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Esa mañana traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces. Veía esa sombra bajo la puerta. Sentía ese peso en el aire. Me levanté después de un par de horas, cansado pero incapaz de descansar. Pensé en renunciar, en ir a la presidencia municipal y decirle a don Ernesto que ese trabajo no era para mí. Pero entonces vi las botellas de medicina de Guadalupe en la mesa. Pensé en los cuadernos de mis hijos, en la comida que había que comprar, en las cuentas que había que pagar. No podía renunciar, no después de una sola noche. Los veladores anteriores habían durado semanas, algunos hasta meses. Yo podía hacer lo mismo, solo tenía que seguir las reglas. Así que esa noche regresé. Y la siguiente, y la siguiente. Cada noche era diferente pero igual de aterradora. A veces escuchaba pasos que recorrían todo el cementerio sin detenerse nunca. Otras veces veía sombras que se movían entre las tumbas, sombras de formas humanas pero que caminaban de maneras imposibles, con articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. Una noche, alguien estuvo rasguñando la puerta de la caseta durante horas, con un sonido constante y desesperado que me hizo querer gritar. Pero siempre seguí las reglas. Nunca respondí cuando escuchaba mi nombre. Nunca miré por las ventanas entre las 2 y las 3. Mantuve las lámparas encendidas. Y nunca, jamás, me acerqué a la capilla vieja, aunque cada noche la capilla parecía llamarme. Era como si pudiera sentir su presencia, como si algo allí dentro estuviera consciente de mí y quisiera que me acercara. A veces, cuando miraba en esa dirección desde la distancia, juraba ver una luz tenue moviéndose dentro, a través de sus ventanas rotas. Una luz que no debería estar allí. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de noches sin dormir, de días en los que apenas podía funcionar. Guadalupe me decía que me veía enfermo, que había perdido peso. Los niños me preguntaban por qué ya no jugaba con ellos. Pero el dinero entraba y eso era lo que importaba. Las medicinas de Guadalupe ya estaban pagadas. Había comida en la mesa. Las cuentas estaban al día. Me convencí de que podía aguantar, de que me estaba acostumbrando. Pero el cementerio no se acostumbraba a mí. Cada noche las cosas empeoraban. Las voces se volvían más insistentes.
Las sombras se acercaban más, y empecé a notar algo más, algo que me llenaba de un terror profundo. Empecé a ver a la gente del pueblo en el cementerio, pero no personas vivas. Los reconocía porque los había visto en sus entierros. Don Armando, que había fallecido de un infarto 2 años atrás. La señora Remedios, que había partido el año pasado. El joven Paco, que había tenido un accidente en su moto. Los veía caminando entre las tumbas, siempre en la distancia, siempre mirándome. Y cada noche había más. No se acercaban a la caseta. Solo caminaban en círculos lentos, alrededor de todo el cementerio. Como si estuvieran haciendo una ronda, como si estuvieran vigilando algo, o esperando algo. Una noche, a finales de la 3ª semana, conté 17 figuras caminando allá afuera. 17 personas que yo sabía que estaban bajo tierra. Se movían en silencio, con pasos sincronizados, siguiendo un patrón que yo no podía comprender. Y todas, absolutamente todas, miraban ocasionalmente hacia la capilla vieja en el centro del cementerio. Esa noche entendí algo. La capilla era el centro de todo. Lo que fuera que estuviera pasando en ese cementerio, lo que fuera que hacía que ese lugar fuera tan aterrador, tenía su origen allí, en esa construcción prohibida que las reglas me ordenaban evitar. Y por primera vez me pregunté qué pasaría si entraba. ¿Qué secreto guardaba ese lugar? ¿Por qué los veladores anteriores habían terminado como terminaron? Quizás habían entrado. Quizás habían descubierto algo que no debían saber. Traté de sacarme esos pensamientos de la cabeza. No debía pensar en eso. Tenía que concentrarme en seguir las reglas, en sobrevivir cada noche, en cobrar mi sueldo. Nada más importaba. Pero el cementerio tenía otros planes para mí. Fue en mi 4ª semana cuando todo cambió. Era un martes. Lo recuerdo porque ese día Carlitos había tenido un festival en la escuela y yo me lo había perdido por estar durmiendo. Me sentía culpable. Cuando llegué al cementerio esa noche llevaba ese sentimiento de culpa encima como un peso. Todo parecía normal al principio. Encendí las lámparas, me senté en mi silla, preparé mi café. Los primeros sonidos extraños empezaron como siempre, alrededor de las 11. Pasos, arrastres, murmullos en la distancia, lo usual. Pero a la medianoche, algo diferente sucedió. Escuché el sonido de la puerta del cementerio abriéndose. La puerta principal, la que yo había cerrado al entrar. Alguien, o algo, la había abierto. Escuché cómo las bisagras oxidadas rechinaban. Ese sonido inconfundible que había escuchado tantas veces. Me asomé por la ventana con cuidado, y lo que vi me heló hasta los huesos. Entrando por la puerta principal había una procesión. Figuras oscuras, tal vez 20 o 30, caminando en una fila ordenada. No podía ver sus rostros en la oscuridad, solo sus siluetas. Caminaban lentamente, con pasos medidos, todos en completo silencio, y todos se dirigían hacia el mismo lugar, la capilla vieja. Las figuras llegaron hasta la capilla y se detuvieron frente a ella, formando un semicírculo. Se quedaron allí, inmóviles, durante lo que debieron ser 10 minutos. Y entonces, la puerta de la capilla se abrió desde adentro. Una luz brillante, de un color que no puedo describir porque no era como ninguna luz que hubiera visto antes, salió de la entrada, y una por una, las figuras entraron. Cuando la última figura cruzó el umbral, la puerta se cerró. La luz desapareció. Todo quedó en silencio nuevamente. Me quedé mirando la capilla sin poder mover un músculo. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué estaba pasando allá adentro? Las preguntas me consumían. Y por primera vez en todas esas noches, sentí algo más fuerte que el miedo. Sentí curiosidad. Las reglas decían no entrar a la capilla, pero no decían por qué, no explicaban qué había allí. Y ahora, después de ver esa procesión, necesitaba saber. Necesitaba entender qué era lo que hacía de ese lugar algo tan terrible. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Todavía faltaban 5 horas para el amanecer. 5 horas en las que podía quedarme en la caseta, seguro, siguiendo las reglas. O podía salir. Podía caminar hasta esa capilla y descubrir la verdad. Me quedé allí sentado, debatiéndome.
La parte racional de mi mente me gritaba que me quedara donde estaba, que las reglas existían por una razón, que los veladores anteriores habían sufrido consecuencias terribles por no seguirlas. Pero la otra parte, la parte que ya no podía soportar más noches de terror sin respuestas, me empujaba a salir. Finalmente, me levanté. Tomé mi lámpara de mano y caminé hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras giraba la perilla. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro cuando salí. El cementerio estaba completamente silencioso. Las figuras que normalmente caminaban entre las tumbas no estaban. Todo estaba vacío, como si ese lugar estuviera esperándome. Empecé a caminar por el camino principal, mi lámpara iluminando el camino frente a mí. Cada paso que daba se sentía como caminar hacia mi propia tumba. Las lápidas a ambos lados parecían observarme, juzgándome por mi decisión. El viento había cesado completamente. No había un solo sonido excepto mis propios pasos sobre la grava. La capilla se alzaba frente a mí, en lo alto de la pequeña colina. Era una construcción colonial, de piedra gris oscurecida por los siglos. Su techo estaba parcialmente colapsado, y sus ventanas no tenían vidrios, solo huecos oscuros que parecían ojos vacíos mirándome. La puerta de madera estaba cerrada, pero podía ver luz filtrándose por las rendijas. Subí los escalones lentamente. Cada paso crujía bajo mi peso. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Esta era mi última oportunidad de dar marcha atrás, de regresar a la caseta y olvidar todo esto, de seguir las reglas y salvar mi cordura, pero ya era demasiado tarde. Algo dentro de mí, algo que tal vez había estado esperando este momento desde la primera noche, extendió mi mano hacia la puerta. La empujé. La puerta se abrió sin resistencia, sin un solo sonido. Y lo que vi del otro lado me quitó el aliento. La capilla por dentro era mucho más grande de lo que parecía por fuera. Imposiblemente más grande. Se extendía hacia abajo, como si la construcción fuera solo la entrada a algo mucho más profundo. Las paredes estaban cubiertas de velas, cientos de ellas todas encendidas, proyectando esa luz extraña que había visto antes. Y en el centro, en lo que parecía ser una cripta abierta, estaban las figuras. No eran personas. Nunca lo habían sido. Eran formas que alguna vez pudieron haber sido humanas, pero que ahora eran otra cosa. Sus cuerpos eran traslúcidos, como si estuvieran hechos de niebla solidificada. No tenían rostros definidos, solo sugerencias de rasgos donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Todas me miraban, o al menos todas estaban orientadas hacia mí. Y entonces entendí. Entendí por qué las reglas existían, por qué los veladores anteriores habían terminado como terminaron. Este lugar no era solo un cementerio, era una puerta entre nuestro mundo y otro lugar. Y las cosas que habitaban ese otro lugar venían aquí cada noche, esperando, observando, buscando a alguien lo suficientemente tonto o desesperado como para romper las reglas, buscando a alguien como yo. Las figuras comenzaron a moverse hacia mí. No caminaban, flotaban, deslizándose sobre el suelo de piedra sin hacer ruido. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Solo pude quedarme allí, paralizado mientras se acercaban. La primera me tocó. Su mano, si es que se le podía llamar mano, atravesó mi hombro, y en ese instante sentí algo que jamás podré describir con palabras. Era como si me estuvieran vaciando, como si estuvieran sacando algo esencial de mi interior. No era dolor físico, era algo peor. Era como si me estuvieran quitando mi humanidad, mi esencia, todo lo que me hacía ser Roberto Castillo. Las demás figuras me rodearon, todas me tocaron, y con cada toque perdía más de mí mismo. Podía sentir cómo me iba apagando, como una vela consumiéndose lentamente. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando finalmente me soltaron, caí al suelo como un muñeco. Las figuras retrocedieron, formando nuevamente su círculo. Y entonces, desde lo profundo de la cripta, emergió algo más. Era una presencia. No puedo llamarla de otra manera porque no tenía forma física que yo pudiera comprender. Era oscuridad condensada,
vacío materializado. Y cuando habló, no usó palabras. Simplemente implantó sus pensamientos directamente en mi mente. Ahora eres nuestro, como lo fueron los demás, como lo será el siguiente. Este es el precio por violar las reglas. Este es el costo por buscar respuestas que no debes conocer. Sentí algo cambiando dentro de mí, algo rompiéndose y reordenándose de una forma terrible, y supe con una certeza absoluta que nunca volvería a ser el mismo. La presencia se retiró. Las figuras desaparecieron una por una, desvaneciéndose en el aire. Las velas se apagaron, y me quedé solo en la oscuridad de esa capilla maldita. No recuerdo cómo salí de allí. No recuerdo cómo regresé a la caseta. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar sentado en mi silla, mirando el reloj marcar las 6 de la mañana. Era hora de irme. Cuando llegué a casa esa mañana, Guadalupe dio un grito. Los niños retrocedieron asustados. Corrí al baño a mirarme en el espejo y casi no reconocí mi propio reflejo. Mi cabello, que había sido completamente negro, ahora tenía mechones blancos. Mi piel se veía grisácea, enfermiza. Pero lo peor eran mis ojos. Había algo en mis ojos que no estaba allí antes. Algo oscuro, algo vacío. Le dije a Guadalupe que había estado enfermo, que seguramente era el cansancio. Ella insistió en que fuera al doctor, pero yo me negué. ¿Qué podría decirle a un doctor? Que había entrado a una capilla maldita y que algo me había robado parte de mi alma. Esa fue mi última noche como velador. Fui a la presidencia municipal al día siguiente y renuncié. Don Ernesto no pareció sorprendido. Me miró con esa misma expresión de lástima que había visto el primer día. Lo lamento, don Roberto, me dijo. Usted fue más lejos que los otros. La mayoría solo rompen una regla pequeña. Pero usted entró a la capilla. Eso tiene consecuencias permanentes. No le pregunté cómo sabía. No quería saberlo. Han pasado 4 años desde entonces. Nunca volví al cementerio. Ni siquiera paso cerca de él. Pero no importa, porque parte de mí se quedó allá. Y parte de lo que estaba allá se vino conmigo. Cada noche, cuando cierro los ojos, estoy de vuelta en esa capilla. Veo esas figuras. Siento esa presencia. Y escucho una voz que me susurra que algún día tendré que regresar, que mi tiempo aquí es prestado, que pertenezco a ese lugar ahora. Guadalupe se curó. Los tratamientos funcionaron y ahora está bien. Mis hijos crecieron. Conseguí otro trabajo, uno normal, de día. Mi vida siguió adelante. Pero yo me quedé atrapado en esa noche, en ese momento en que crucé el umbral y lo perdí todo. A veces veo las figuras en los espejos, paradas detrás de mí. A veces las escucho caminando por mi casa en medio de la noche. Y sé que están esperando a que llegue mi momento de unirme a ellas permanentemente. El cementerio de San Sebastián sigue allí. Sigue necesitando veladores. He visto los anuncios en la presidencia municipal. El salario ahora es el triple de lo que me pagaban a mí. Y sé que alguien algún día aceptará ese trabajo. Alguien desesperado, como lo estaba yo. Alguien que pensará que puede seguir las reglas. Pero las reglas están ahí para protegerte solo si las obedeces. Y siempre, siempre, hay un momento de debilidad. Un momento en que la curiosidad o el miedo te empujan a romperlas. Y cuando eso sucede, cuando cruzas esa línea, no hay regreso. Yo lo sé, porque yo la crucé. Y ahora vivo cada día sabiendo que no estoy realmente vivo. Soy algo intermedio, algo que está esperando, algo que pertenece a ese lugar pero que todavía camina entre los vivos. Y la peor parte es saber que cuando finalmente muera, cuando mi cuerpo sea enterrado en algún cementerio, mi alma no descansará. Volveré a San Sebastián. Me uniré a las figuras que caminan entre las tumbas cada noche. Me convertiré en uno de ellos, en una de esas cosas que esperan noche tras noche a que el próximo velador rompa las reglas. No hay escapatoria, no hay perdón, solo hay espera. Y mientras escribo esto, mientras trato de advertir a quien sea que pueda leer estas palabras, puedo sentirlos detrás de mí. Puedo sentir sus manos frías casi tocando mis hombros. Puedo escuchar sus susurros diciéndome que ya casi es hora. El cementerio siempre cobra lo que se le debe. Siempre.
Y yo ya sé que le debo mi eternidad. Hay lugares en este mundo donde la línea entre lo que vemos y lo que no queremos ver se vuelve tan delgada que casi desaparece. Donde el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo que espera. Trabajar de noche en un cementerio no es solo cuidar un terreno lleno de lápidas, es enfrentarse a la pregunta más antigua de la humanidad: ¿qué hay del otro lado? Y a veces, cuando menos lo esperas, ese otro lado te responde. Esta es la historia de un hombre que descubrió que algunos trabajos te cambian para siempre, y que hay experiencias de las que nunca puedes escapar, ni siquiera cuando cierras los ojos. Mi nombre es Roberto Mendoza Villaseñor, y soy de un pueblo pequeño cerca de Guanajuato. Tengo 42 años, aunque después de lo que viví, siento que tengo 100. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, porque durante mucho tiempo traté de convencerme de que nada de eso había pasado. Pero las noches no me dejan mentir. Las noches me recuerdan cada detalle. Todo empezó hace 3 años, cuando me quedé sin trabajo en la fábrica. Tenía deudas, 3 hijos que alimentar y una esposa que me miraba con esa mezcla de preocupación y decepción que duele más que cualquier golpe. Fue mi compadre Jesús quien me habló del trabajo. Un puesto de vigilante nocturno en el cementerio municipal. 12 horas. De 8 de la noche a 8 de la mañana, 6 días a la semana. El pago era decente, mejor que muchas otras cosas que había intentado. Al principio me reí, le dije que estaba loco, que cómo iba a pasarme las noches rodeado de tumbas. Pero Jesús me miró serio, y me dijo algo que nunca olvidé. Los muertos no hacen daño, Roberto, son los vivos los que debes temer. Tenía razón en muchas cosas, pero no en esa, no del todo. Acepté el trabajo un martes de septiembre. Recuerdo que era martes porque mi hija menor, Lupita, tenía función de teatro en la escuela y no pude ir. Esa fue la primera de muchas cosas que me perdí por ese empleo. El encargado del cementerio, don Primitivo, era un hombre de casi 70 años, flaco como un árbol seco, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Me dio un recorrido rápido la primera noche. Aquí está la caseta, me dijo señalando una construcción pequeña de bloc cerca de la entrada principal. Tienes una estufa eléctrica, un baño, una silla. Tu trabajo es sencillo: vigilar que no entren vándalos, que no roben las flores ni las placas de bronce, y hacer 2 rondas, una a medianoche y otra a las 4 de la mañana. Nada más. Le pregunté si había tenido problemas antes, robos o algo así. Don Primitivo se quedó callado un momento, mirando hacia las hileras de tumbas que se perdían en la oscuridad. Problemas siempre hay, dijo finalmente. Pero si haces tu trabajo y no te metes donde no debes, vas a estar bien. No camines por la sección antigua después de medianoche. Ahí no hay nada que cuidar de todas formas. Todo está caído y abandonado. Me pareció raro, pero no pregunté más. Necesitaba el dinero y don Primitivo no parecía de los que dan explicaciones largas. Me dejó solo a las 9 de la noche, después de mostrarme dónde estaban las llaves de los portones y entregarme una lámpara grande de esas que pesan bastante. La primera noche fue tranquila, o eso creí. Me quedé en la caseta leyendo el periódico, tomando café, mirando el reloj cada 5 minutos porque el tiempo se movía como si estuviera enfermo. El cementerio de noche es diferente a como uno se lo imagina. No es que dé miedo así de inmediato. Es más bien una sensación rara, como si estuvieras en un lugar donde no deberías estar, como cuando entras a una casa vacía que no es tuya. A las 12 en punto salí a hacer mi primera ronda. La lámpara alumbraba bien, pero el cementerio es grande, más de lo que parece de día. Tiene como 5 hectáreas, con secciones divididas por caminos de tierra y algunas bardas bajas. Caminé despacio, revisando las áreas principales donde están las tumbas más nuevas y los mausoleos de las familias con dinero. Todo estaba en silencio, un silencio pesado, de esos que te hacen escuchar tu propia respiración demasiado fuerte. Las lápidas brillaban un poco con la luz de mi lámpara, y las sombras de los árboles se movían con el viento. Me di cuenta de que algunas tumbas tenían flores frescas, otras tenían veladoras apagadas, y algunas no tenían nada, solo el nombre y las fechas, como si nadie se acordara ya de esa persona. Mientras caminaba, empecé a leer los nombres sin querer.
María Guadalupe Sánchez, 1943-2010. José Antonio Ramírez, 1960-2015. Niños también. Muchos niños. Eso fue lo que más me impactó esa primera noche. Ver tumbitas pequeñas con juguetes de plástico desteñidos por el sol. Pensé en mis hijos y apreté el paso. Terminé la ronda en unos 20 minutos y volví a la caseta. Me sentía bien, como si hubiera pasado una prueba. Esto va a estar fácil, pensé. Qué equivocado estaba. La segunda noche fue cuando empecé a notar cosas raras. Pequeñas, casi nada, pero raras. Estaba en la caseta como a las 11, cuando escuché un ruido afuera. Como si alguien arrastrara algo pesado por la tierra. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Agarré la lámpara y salí a revisar. El ruido se había detenido. Caminé un poco hacia donde creí que venía el sonido, pero solo encontré silencio. Cuando regresé a la caseta, me di cuenta de que la puerta estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Completamente seguro. Entré despacio, alumbrando cada rincón, pero todo estaba igual. Mi café todavía humeaba en la mesa. El periódico seguía abierto en la página donde lo había dejado. Me dije que tal vez había sido el viento, aunque esa noche no corría ni una pizca de aire. A medianoche salí a hacer la ronda. Esta vez me sentía más nervioso, aunque no sabía bien por qué. Seguí la misma ruta de la noche anterior, revisando las secciones principales. Fue cuando pasé cerca del área de los niños que lo vi por primera vez. Había una figura al fondo entre las tumbas. Una silueta oscura parada completamente quieta. Me detuve en seco con el corazón golpeándome el pecho. Alcé la lámpara y grité: ¿Quién anda ahí? Esto es propiedad municipal, no pueden estar aquí a esta hora. La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí, como una estatua. Empecé a caminar hacia ella, despacio, con la lámpara apuntando directo. Mientras más me acercaba, más raro se sentía todo. El aire se puso frío de repente, y tuve esa sensación horrible de que estaba cometiendo un error, de que debería dar la vuelta y regresar a la caseta, pero seguí caminando. Necesitaba saber quién era. Necesitaba correrlo del lugar. Cuando estuve a unos 10 metros, la figura se movió. No caminó. No dio pasos. Simplemente desapareció, como si se hubiera apagado una luz. Me quedé parado ahí, temblando, apuntando con la lámpara al lugar vacío donde había estado esa cosa. Revisé detrás de las tumbas, pensando que tal vez se había agachado o corrido, pero no había nadie. Nada. Y lo peor es que no había pisadas en la tierra, ni señal de que alguien hubiera estado ahí. Volví casi corriendo a la caseta. Me encerré, puse el seguro y me quedé sentado con la lámpara en las piernas, mirando la puerta. Son los nervios, me dije. Estás cansado, son solo 2 noches, te vas a acostumbrar. Pero en el fondo sabía que lo que había visto no era normal. La tercera noche pensé seriamente en renunciar. Pero cuando llegué a casa esa mañana y vi a mi esposa contando el dinero que me habían pagado, cuando vi a mis hijos desayunando con leche que antes no podíamos comprar, supe que no podía dejarlo. No todavía. Me dije que solo aguantaría un par de meses, lo suficiente para ponerme al corriente con las deudas, y después buscaría otra cosa. Esa noche llegué más temprano, como a las 7:30. Don Primitivo todavía estaba ahí cerrando la oficina. Me vio y levantó la mano en un saludo cansado. ¿Cómo te va, Roberto?, me preguntó. Bien, bien, mentí. Oiga, don Primitivo, ¿alguna vez ha visto gente rara aquí en las noches? Ya sabe, personas que se meten a deshoras. Se quedó mirándome un momento largo, con esos ojos hundidos que parecían leer algo en mi cara. ¿Viste algo?, preguntó bajito. No quise sonar loco, así que solo dije: pensé que vi a alguien anoche, pero cuando fui a revisar no había nadie. Don Primitivo asintió despacio, como si hubiera esperado esa respuesta. A veces pasa, dijo. Este lugar es viejo, Roberto, muy viejo. Hay partes del cementerio que tienen más de 100 años. Las personas dejan cosas aquí, recuerdos, dolor, amor, miedo. Todo eso se queda, ¿me entiendes? No entendía, pero asentí de todas formas. Solo haz tu trabajo. No busques problemas y los problemas no te van a buscar a ti, agregó.
Luego se subió a su camioneta vieja y se fue, dejándome solo con sus palabras que no me habían tranquilizado para nada. Esa noche fue diferente desde el principio. Había una sensación en el aire, como cuando va a caer una tormenta pero el cielo está despejado. Me instalé en la caseta e intenté concentrarme en un libro que había traído, pero no podía. Las palabras se movían en la página y yo seguía leyendo la misma línea una y otra vez sin entender nada. A las 10 de la noche empecé a escuchar los susurros. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero mientras más ponía atención, más claro se escuchaba. Eran voces, muchas voces, hablando todas al mismo tiempo, tan bajito que no podía entender qué decían. Venían de afuera, de algún lugar en el cementerio. Me levanté y salí de la caseta. Los susurros se hicieron más fuertes. No más claros, solo más fuertes, como si más bocas se hubieran unido al coro. Caminé siguiendo el sonido, con la lámpara temblando en mi mano. Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Llegué hasta la sección central, donde hay un monumento grande a los caídos en la Revolución. Los susurros se detuvieron de golpe. Todo quedó en silencio. Un silencio tan completo que me dolían los oídos. Y entonces la vi, una mujer parada junto al monumento. Llevaba un vestido blanco largo, viejo, del tipo que usaban hace muchos años. Su pelo era negro y le caía sobre la cara. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. «Señora», dije con la voz ronca, «no puede estar aquí, el cementerio está cerrado». Ella no se movió, no respondió. «Señora, por favor», insistí dando un paso más cerca. «Tiene que irse». Entonces ella empezó a voltearse. Despacio, muy despacio. Y cuando su cara quedó a la luz de mi lámpara, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos solo había dos huecos negros profundos como pozos sin fondo. Su boca estaba abierta en una mueca imposible, demasiado ancha, y de ella no salía ningún sonido, pero yo podía sentir que estaba gritando, un grito silencioso que me atravesaba los huesos. Solté la lámpara, cayó al suelo y la luz empezó a parpadear. En cada parpadeo la mujer estaba más cerca. No caminaba, solo estaba más cerca, cada vez más cerca. Corrí como nunca en mi vida, tropezándome con las tumbas, raspándome las manos contra las lápidas. Escuchaba algo detrás de mí, no pasos. Era como un arrastre, como si algo pesado se deslizara por la tierra siguiéndome. Llegué a la caseta y me encerré, empujando una mesa contra la puerta. Mi respiración sonaba como un animal herido. Me quedé ahí, en el suelo, temblando, esperando que en cualquier momento esa cosa intentara entrar, pero no pasó nada. Los minutos se convirtieron en horas y nada pasó. Cuando amaneció y llegó don Primitivo, salí de la caseta. Él me vio la cara y supo. No dijo nada, solo asintió como si hubiera estado esperando este momento. ¿La viste?, preguntó. ¿Qué era eso?, logré decir. Era la primera esposa del fundador del pueblo, explicó don Primitivo con voz cansada. Se quitó la vida hace más de 100 años. La enterraron aquí, pero nunca le hicieron el servicio completo porque en esos tiempos eso era pecado. Dicen que su espíritu quedó atrapado buscando algo que nunca va a encontrar. No es la única. Hay otros, muchos otros. ¿Por qué no me lo dijo antes?, le reclamé con rabia y miedo mezclados. Porque nadie se queda si lo sabe desde el principio, respondió. Y alguien tiene que cuidar este lugar. Alguien tiene que mantener las puertas cerradas en la noche. ¿Cerradas? ¿Para que no entre la gente o para que no salga lo que está adentro? Don Primitivo no respondió. Solo me dio mi pago de la semana y se fue. Debía haberlo dejado ahí. Debía haber tomado ese dinero y nunca volver. Pero no lo hice. Me quedé. Me quedé porque necesitaba el trabajo. Me quedé porque mi familia me necesitaba. Y me quedé porque algo adentro de mí, algo que no quiero reconocer, sentía curiosidad. Las siguientes semanas fueron peores. Cada noche veía cosas diferentes. Sombras que caminaban entre las tumbas. Luces que flotaban sobre el suelo. Una vez vi a un niño pequeño parado en medio del camino, llorando, pero cuando me acerqué desapareció como humo. Otra noche escuché golpes desde adentro de un mausoleo.
golpes desesperados, como si alguien quisiera salir. Pero cuando abrí la puerta con las llaves que tenía, adentro no había nadie, solo ataúdes cerrados cubiertos de polvo. Lo peor llegó un jueves. Era la ronda de las 4 de la mañana, la última antes de que amaneciera. Llevaba casi un mes trabajando ahí y había aprendido a moverme rápido, a no mirar demasiado tiempo a ningún lugar, a ignorar los sonidos y las sombras. Pero esa madrugada fue diferente. Cuando pasé por la sección antigua, la que don Primitivo me había dicho que evitara, vi luces. Muchas luces, como veladoras, formando un círculo en medio de las tumbas caídas. No pude evitarlo. Algo me jaló hacia allá como si mis piernas se movieran solas. Me acerqué al círculo y vi que en el centro había algo, una tumba abierta. La tierra estaba removida, fresca, como si alguien la hubiera cavado esa misma noche. Me asomé al hoyo, alumbrando con la lámpara. Adentro había un ataúd de madera podrida, abierto, vacío, completamente vacío, y entonces sentí una mano en mi hombro. Me volteé tan rápido que casi me caigo en el hoyo. Era don Primitivo, pero había algo raro en él. Sus ojos brillaban de una forma extraña en la oscuridad, y su cara no tenía expresión alguna. «No debiste venir aquí, Roberto», dijo con una voz que no sonaba como la suya. «Esta es la tumba del vigilante anterior, el que estuvo antes que tú, el que también pensó que podía solo hacer su trabajo y después irse. Pero este lugar no te deja ir. Una vez que lo ves, una vez que ellos te ven a ti, ya eres parte de esto». Intenté alejarme, pero él me agarró del brazo con una fuerza imposible para un hombre de su edad. «¿Qué quiere decir?», grité. «¡Suélteme!». «Todos los vigilantes terminan aquí, Roberto. Todos. Es parte del trato. El cementerio necesita un guardián, alguien que mantenga el equilibrio. Y cuando ese guardián se desgasta, cuando ya no puede más, el cementerio lo toma y busca uno nuevo. Yo fui guardián hace 30 años. El hombre de esta tumba fue guardián antes que yo. Y ahora tú eres el guardián». Lo empujé con todas mis fuerzas y corrí. Corrí hacia la salida, hacia los portones principales. Pero mientras más corría, más largo se hacía el camino. Las tumbas se multiplicaban a mi alrededor. Los árboles crecían y se retorcían formando paredes. El cementerio se estaba estirando, cambiando, atrapándome. Finalmente llegué a los portones. Estaban cerrados con cadenas que yo no había puesto. Intenté abrirlos, jalar, romperlos, pero no cedían. Detrás de mí escuchaba pasos, muchos pasos. Volteé y los vi. Eran todos los que habían sido vigilantes antes. Docenas de hombres, algunos de hace años, otros de hace décadas, caminando hacia mí con movimientos rígidos, con ojos vacíos. Don Primitivo iba al frente. «No puedes irte», dijeron todos al mismo tiempo con una sola voz que retumbaba en mi cabeza. «Eres el guardián ahora. Este es tu lugar, para siempre». Me desperté en la caseta, tirado en el suelo, con la luz del amanecer entrando por la ventana. Pensé que había sido una pesadilla. Tenía que haber sido una pesadilla. Me levanté temblando y salí corriendo del cementerio. Esa vez sí que renuncié. No volví a buscar mi paga. No volví ni a despedirme. Pasaron 3 meses. Conseguí otro trabajo en una gasolinera. Las cosas empezaron a normalizarse. Dejé de tener pesadillas. Dejé de escuchar susurros. Pensé que había escapado, pero hace 2 semanas empecé a notarlo. Cuando camino por la calle, veo sombras que me siguen. Cuando estoy en casa por la noche, escucho rasguños en las ventanas. Y lo peor, lo que me tiene aquí escribiendo esto sin poder dormir es que anoche vi mi reflejo en el espejo del baño. Mis ojos estaban cambiando. Se están hundiendo. Se están poniendo como los de don Primitivo, como los de todos esos vigilantes, porque entendí la verdad demasiado tarde. No importa si renuncias, no importa si huyes. Una vez que el cementerio te escoge, ya eres suyo. Te marca, te transforma, y tarde o temprano, vas a regresar, porque ese es tu lugar ahora, para siempre. Y lo más aterrador es que ya no tengo miedo de volver. Una parte de mí cada vez más grande siente que tengo que regresar, que debo regresar, como si me llamaran desde ahí, como si algo me jalara de regreso con hilos invisibles que se aprietan más cada día.
Anoche soñé que caminaba de regreso al cementerio, que abría los portones yo mismo, que entraba a la caseta y me sentaba en esa silla, y me quedaba ahí, esperando la medianoche, esperando hacer mi ronda, esperando convertirme en lo que todos los vigilantes antes que yo se convirtieron. Esta mañana desperté y encontré tierra bajo mis uñas, tierra de cementerio. No sé cuánto tiempo me queda siendo yo, no sé cuándo voy a dejar de luchar, pero lo que sí sé es que nadie escapa de ese lugar, nadie. Y si estás leyendo esto, si alguna vez te ofrecen un trabajo en un cementerio, no importa cuánto necesites el dinero, no importa qué tan desesperado estés, di que no, porque algunos lugares no son para los vivos, y algunos trabajos tienen un costo que no se paga con dinero, sino con tu alma, con tu libertad, con todo lo que eres. Y una vez que firmas ese contrato invisible ya no hay salida, ya no hay esperanza. Solo hay noches eternas caminando entre tumbas, vigilando algo que no deberías vigilar, convirtiéndote poco a poco en parte del lugar que se supone que cuidas. Mi nombre es Roberto Mendoza Villaseñor. Tengo 42 años, y cada noche que pasa, siento que me queda menos tiempo antes de que ya no sea yo quien escriba estas palabras, sino algo que usa mi nombre, algo que vive en ese cementerio, esperando al siguiente vigilante, esperando para nunca dejarlo ir.